Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Quiero abordar dos mensajes, dos comentarios que me dejaron sobre un tema muy interesante, sobre el descenso de las humanidades, por qué se da ese descenso, y también el comentario que me decían sobre, bueno, si nuestros espíritus desde la preexistencia ya estábamos predestinados a vivir este caos y esta desviación. Vamos a abordar esto porque, sin lugar a dudas, que es una pregunta, ¿no?, que cualquiera podría tener. Tenemos acá primero este comentario. Salim dice que fuimos partícipes de una desviación, pero tengo esta duda. ¿Por qué desde la preexistencia, desde el origen, nosotros caímos en Sofía y no, por ejemplo, en otro reino como perfección o en paz? Los otros dos reinos del Elet. ¿Por qué en Sofía? Bueno, esto ahora todo lo vamos a explicar. Por causa y efecto se deduciría que ya Dios nos tenía en la mira. O sea, como que bueno, ya yo tengo aquí unos espíritus preparados para encarnarlos o para llevarlos allá a Sofía y ahí que ocurra el mal. Esta es la perspectiva, ¿no?, de esta duda. ¿Por qué Dios así, Él no haya creado la desviación, permitió y permite este caos por miles de millones de años? Bueno, esto ya yo he hecho varios videos explicando el por qué, entre comillas, se permite. Se hubiera podido evitar todo este daño y esos dos pasos tan dolorosos de 4.300 millones de años cada uno, que no son más que un castigo de los 7 pasos gestores. Más cuando ustedes dicen en otros videos que éramos inocentes, que fuimos violentados y engañados por esos demonios y por lo cual no nos merecemos tantos miles de años de castigo. ¿Dónde está el amor de Dios? Bueno, aquí hay varias preguntas dentro de un mismo comentario y esto lo voy a unir con este otro mensaje que me dejaron por acá en el correo que dice lo siguiente. Quería hacerte una pregunta. ¿Las humanidades se fueron degradando en cada creación? Humanidad de oro, plata, bronce, hierro. Eso no me quedó claro, no lo entendí. Yo hace un tiempo hice un video también hablando de este tema porque se produce el descenso en los metales, ¿no?, en los símbolos que muestra esa información. Salvo que la fuente creara a la humanidad de oro, pero cuando ésta crea una humanidad de plata y así sucesivamente. Y cada una de ellas tiene que aprender para ascender. Bueno, esta es la duda que me plantean sobre el descenso de las humanidades y esto va unido a este mensaje o a esta serie de preguntas que me dejan por acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí se están refiriendo evidentemente al origen de todo, al origen de las humanidades. Este es digamos que el cuadro conceptual, el gráfico que se puede hacer de lo que describe el libro secreto de Juan, que es el que describe el principio original en 3 fuerzas y luego te habla de 4 estrellas, 4 tiempos, 4 humanidades que se fueron expandiendo cada una con sus reinos. Entonces, para entender todo esto, sobre todo la pregunta, ¿no?, que me hacían en el primer comentario de si ya estábamos predestinados a encarnar aquí en el reino de Sofía, en el último de la humanidad, el Elet. Me preguntaban, ¿por qué no encarnamos en perfección o en paz? O en comprensión, en amor e idea. Claro, parecería injusto de que preciso cayéramos en Sofía donde ocurre la desviación. Pero ¿realmente fue así? ¿Realmente fuimos enviados allí para sufrir cuando el padre de todo, la primera fuente, ya sabía que iba a ocurrir una desviación, que evidentemente lo sabía? Entonces nos envió ahí a propósito para que nosotros sufriéramos todo esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, vamos a ir al libro secreto de Juan para que entendamos algo, ¿no? Cuando hablamos del origen, la primera fuente, el pensamiento anterior o bárbaro o el vástago, que son las 3 fuerzas, nosotros todavía tenemos el concepto de que son personas que sienten, que piensan y que actúan como nosotros. Son personas que tienen emociones, sí, que planean cosas de acuerdo a su emoción, como por ejemplo, acá lo que me ponen, ¿sería que Dios ya nos tenía en la mira? Esa pregunta es propia de percibir a esa primera fuente como si fuese alguien, como si fuese un señor, como si fuese alguien que tiene, bueno, que tiene como una fijación con unos espíritus que le caen mal. Y bueno, como estos espíritus me caen mal, pues yo los mando para allí, para que sufran. Eso es propio de ver a esa primera fuente como un señor. ¿O por qué no nos mandó a otro lado?
como si tuviese preferencias de un lugar u otro para colocar a unos espíritus en un espacio determinado. Eso es propio de ver a ese creador como un señor. ¿Por qué permite el caos como si se glorificara o se satisfaciera de ver sufrir a las creaciones como si tuviese ese tipo de emociones, como si fuese un ser corpóreo, como si fuese un humano, un señor gigantesco sentado en un trono que tiene ese tipo de placeres? Se hubiese podido hacer de otra forma, se hubiesen podido ahorrar esos pasos de 4.300 millones de años. Es evidente que hay un desconocimiento de toda la historia y de lo que ocurrió, y aquí vamos a hacer un resumen. Es propio de ver a ese origen, a esa primera fuente, como alguien que actúa de una forma emocional. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Está la otra pregunta. ¿Dónde está el amor de Dios? Como si ese Señor, como lo vemos, tuviese que abrazarnos, consentirnos. Ay, pobrecitos, mira, están sufriendo, entonces vamos a sacarlos de ahí. Claro, esas son emociones y actitudes propias de un humano, pero no de una ley creadora. Cuando hablamos de esta ley creadora, de este origen, no hay emociones humanas, no hay pesar, no hay lástima, no hay sufrimiento. Es difícil quitarnos eso de la cabeza. No es un ser que yo llorando le pido que me ayude a algo y entonces me va a ayudar. Entonces se va ahí, se va a apiadar de mí. No, pobrecito, entonces yo te ayudo. No funciona así. Entonces, claro, aquí lo vamos a ir entendiendo. Entonces, a partir de estas primeras leyes se crean las humanidades. Y claro, los espíritus, las almas que se expanden en la creación fueron creadas desde ese origen, desde la preexistencia. La preexistencia es la programación de todo lo que existiría en la creación. Pero en la preexistencia, desde la preexistencia, hay unas leyes que se establecieron para las creaciones, para las humanidades. Unas leyes que deben cumplirse sin apelación para que precisamente la creación tenga un equilibrio y una armonía, tenga una continuidad. Entonces, dentro de esas leyes, por ejemplo, a las humanidades se les dio albedrío, se les dio espíritu, se les dio mente creadora y se les dio una cantidad de cualidades para que las humanidades, a partir de su existencia, fuesen responsables de sus creaciones. Entonces, vamos a eso. Vamos al libro secreto de Juan, cuando habla del origen de las humanidades. Capítulo 5. Ahora, de la luz y de la inmortalidad, por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Las estrellas, que son las 4 estrellas, las 4 humanidades, son creaciones que se desprenden del Cristo. El Cristo son las 3 primeras fuerzas. Es decir, esa era la programación. Esa era la intención, las 4 estrellas. Entonces, cuando dice las 4 estrellas, se está refiriendo a Armosel, Oroyel, Davitai y Elelet. ¿Qué significa cuando dice 4 estrellas? Vamos a verlo de esta forma. Las 4 estrellas son, digámoslo, como el reino donde habitarían las humanidades. O sea, las humanidades, cuando aquí el libro secreto de Juan menciona que se establecieron las 4 estrellas, todavía no existían, no habían empezado a expandirse. Solo se creó el espacio o las estrellas que regirían los reinos donde se expanderían esas humanidades. Eso para que quede claro, cuando habla de las estrellas. Entonces dice acá que los 3 poderes son voluntad, pensamiento y vida, y los 4 poderes son comprensión, gracia, perfección y reflexión. Son cualidades de las que se dotarían a las futuras humanidades que comenzarían a existir. Entonces dice acá que, bueno, la gracia mora en la estrella de Armosel. Bueno, comienza a describir los 3 reinos de cada estrella: gracia, verdad, forma, pensamiento posterior, percepción, memoria, comprensión, amor, idea, perfección, paz y Sofía, que Sofía también se puede cambiar eso y poner sabiduría, la sabiduría fiel. Entonces, cada estrella tiene 3 reinos o 3 condiciones que serían características de las humanidades que se desarrollarían. Entonces, la humanidad de Armosel, que es el Pijeradán, que ahora lo vamos a ver, tiene 3 cualidades: la gracia, la verdad y la forma. La de plata, Oroyel, tiene 3 cualidades: tiene pensamiento posterior, tiene percepción y tiene memoria.
Son 12 reinos, 12 cualidades. Sigue diciendo por acá, bueno, vamos acá, desde la segunda estrella Oroyel, ya Armosel habíamos mencionado, y dice que está nombrada por encima del segundo reino eterno. Entonces, Armosel, que es el primer ángel, la estrella del tiempo de oro, es el primer ángel, la primera humanidad, el primer reino. Es el primero en salir de la mente del Cristo. La humanidad perfecta, dorada. Entonces, hasta ahí estamos viendo. Pero cuando surge Oroyel, que es la segunda estrella, esta humanidad es nombrada por encima del segundo reino eterno, que Oroyel es donde habitaría la descendencia del Pijeradán. Esa estrella es nombrada. La tercera estrella es Davitai y también es nombrada por encima del tercer reino eterno. Pero cuando llega la cuarta estrella, el tiempo de hierro, el Elet, no es nombrada. Dice acá que es instalada. El cuarto reino eterno ha sido instalado para la cuarta estrella, el Elet. Estos son tres reinos que están ahí, perfección, paz y Sofía. Entonces era lo que decía ahorita, ¿no? La estrella es donde va a estar establecido el reino de la humanidad. Pero la humanidad todavía no se ha expandido. Aquí está explicando la organización, por así decirlo, en que las humanidades se establecerían. Los primeros reinos, las primeras estrellas en el universo. Y dice acá entonces, ya cuando está todo establecido, dice más adelante que, bueno, ahí están los 12 reinos que pertenecen al producido por sí mismo. Dice acá de nuevo, del conocimiento anterior de la mente perfecta a través de la voluntad expresa del espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto. Entonces ya aquí ya no estamos hablando en términos de la estrella, del reino, ahora estamos hablando en términos del humano. Ya comienzan a existir las humanidades a partir de la primera, como dice acá, la primera revelación, la verdad. El primer espíritu virgen dio nombre al humano. Ya el humano es la creación humana que habita en la estrella, el espacio que fue establecido en el universo, en los universos, el reino que fue determinado para que habitara el primer humano o la primera humanidad, que es el Pijeradán. Pijeradán, aquí lo vemos, voy mostrando el gráfico, Pijeradán en el reino de la primera estrella, Armosel, con tres condiciones: gracia, verdad y forma. Seguimos con el libro secreto de Juan. Entonces se crea Pijeradán y nombró a Pijeradán, es decir, la creación o los reinos eternos le dan nombre al humano perfecto, Pijeradán, y lo nombró para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo. O sea, para la primera estrella, Armosel. ¿Quién determinó eso? Y digo quién, no refiriéndome a alguien, sino para que se entienda. ¿Desde dónde se estipuló eso? Desde el Cristo, la primera fuente. Las leyes que comenzaron a expandir la creación. Ahí se determinó desde la preexistencia que el Pijeradán estaba en el primer reino eterno de Armosel. Los poderes están también allí. El invisible también dio a Pijeradamas un poder de mente inconquistable. Entonces se crea la primera humanidad con todas las leyes y las condiciones creadoras propias de una humanidad perfecta. Se le da poder de mente inconquistable. ¿Qué significa mente inconquistable? Poder creador. Es decir, la primera fuente, estas leyes universales, tomaron las leyes y le dieron a las humanidades una herramienta para que pudiesen utilizar esas leyes creadoras. Es decir, nos convirtieron en co-creadores de la misma existencia y de la misma creación. Le dieron al Pijeradán el poder de mente inconquistable. De hecho, el libro, capítulos atrás, dice que el Cristo, es decir, esta ley original, pide mente con la cual trabajar. Es decir, que a través de la mente del Cristo se comienzan a gestar las creaciones. Y ese poder de mente que tenía el principio original o que tiene, se le dotó también a la primera humanidad. Y de ahí en adelante a las humanidades. Entonces, miren el poder que se le dio al humano. Tienes poder de mente inconquistable, es decir, te conviertes en creador. Seguimos por acá. A ver qué más dice. Poder de mente inconquistable. Pijeradama glorificó y alabó al Espíritu Invisible diciendo: todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré, y el producido por sí mismo, y a los reinos eternos, y a los tres, Padre, Madre y Vástago, y poder perfecto. Entonces, en este punto hacemos una pausa.
se creó al humano perfecto. Esa fue la creación desde los reinos eternos. El humano perfecto, el Pijeradán. Estaba el espacio, la creación para las expansiones de las humanidades que vendrían después. En el momento que se le da a Pijeradán poder de mente inconquistable, se le dan las condiciones de gracia, verdad, forma, todas las leyes creadoras, se le da albedrío. El Pijeradán es completamente autónomo de lo que viene en adelante. Es decir, para que lo entendamos, ¿no? Para que sea más fácil para nosotros en esa perspectiva que tenemos de que Dios es un Señor, ¿no? Veámoslo así. Es como si ese Señor Dios crea todo, da el inicio de las leyes originarias y cuando crea el primer hombre perfecto, veámoslo de esta forma, se desentiende. Bueno, listo, lo tienes todo. A partir de ahora es tu responsabilidad. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Lo creé todo perfecto desde la preexistencia. Están las leyes establecidas para que el universo se expanda y están esas leyes inmutables y permanentes para asegurar la existencia. Te doto de todo y a partir de aquí, de este punto, es responsabilidad tuya. No voy a hacer más nada. O sea, no puedo intervenir porque ese es el diseño original. No voy a intervenir. Solo te acompaño con esa chispa, esa guía que deposito en el interior de todas las creaciones, como dice el mensaje de los Waymakers. Yo no prescribo tu viaje, no hay un destino. No prescribo lo que va a suceder con las decisiones que tú vayas a tomar. Yo solamente te acompaño y te guío con esa chispa, esa partícula, esa memoria que deposito en el interior de las creaciones para que tengas una guía. Evidentemente, no es que, bueno, listo, te dejo solo y que pase lo que tenga que pasar. No, hay una guía, pero esa guía está presente, pero sujeta al final a la decisión y al albedrío que la creación determine. Entonces, el Pijeradán es autónomo. Y miren que aquí se confirma porque cuando se crea el Pijeradán, que como lo dice acá, es creado desde el Cristo, las creaciones que vienen después son desde el Pijeradán, no desde el Cristo. Entonces dice acá, Pijeradán ya no dice que las produjo el Cristo o desde la primera fuente, no. Ya habla de Pijeradán. O sea, aquí comienza el rol de la humanidad perfecta. Ya se le dio todo, ahora tiene que comenzar a crear. Es responsabilidad de las humanidades. Dice acá, Pijeradán nombró un hijo, Set, para el segundo reino eterno, junto con la segunda estrella, Oroyel. O sea que la creación de la humanidad que habitaría en el segundo reino eterno es creación de Pijeradán. Son los hijos, son los descendientes. Y luego dice, al tercer reino eterno estaba destinada la familia de Set, con la tercera estrella, Davitai. O sea que Oroyel, que son los descendientes, que Set, que es el descendiente de Pijeradán, Oroyel tendría precisamente una expansión, una descendencia que habitaría en la estrella Davitai. ¿Quién habitaría en la estrella de Davitai? La familia de Set, la descendencia de Set. O sea, ya aquí estamos en lo que las humanidades están haciendo, no la primera fuente. Ya la primera fuente creó, o sea, ya, a partir de Pijeradán, las humanidades. Dice acá, al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina, que ahí es donde se produce el descenso, ¿no? Aquellos que ignoraban esa plenitud divina habitaron en el cuarto reino que fue establecido, el Elet, que fue establecido, no, que fue instalado. ¿Y por qué fue instalado? Porque desde la preexistencia ya se sabía por parte de las leyes creadoras que las humanidades en su libertad y en su albedrío cometerían un error. Y claro, ese es el diseño. Y alguien podría decir, pero si ya sabía desde la preexistencia, ¿por qué no hizo algo? Claro, podría haber convertido a las humanidades en robots y ya no sería una creación libre, sino unos robots sin conciencia, sin espíritu, sin decisión propia, que hicieran o cumplieran las órdenes 100% desde la primera fuente. Pero ese no es el diseño de la creación. El diseño de la creación es la libertad, es la expansión, la evolución de las creaciones. Que las creaciones puedan ser libres y aprender, puedan conocer, puedan equivocarse incluso para poder corregir. Esa es la escuela de aprendizaje, como lo dicen los Waymakers.
Ese es un diseño que se escapa de nuestra comprensión. Nosotros podemos tener una idea y no estar de acuerdo incluso, ¿no? A mí no me gusta ese diseño, perfecto, pero no lo comprendes. El hecho de que no te guste no quiere decir que no funcione o no quiere decir que esté mal, o no quiere decir que no sea perfecto. Que tú no lo comprendas es diferente. Ahora, quienes producen esa desviación son las humanidades en su albedrío. El mal no se creó desde el principio. La creación sabía que las humanidades cometerían errores, se podrían alejar, se podrían desviar, porque para eso se les dio libertad. Y ahí es donde se establece o se instala un reino para contener allí las humanidades desviadas. O como dice acá, las que ignoraban la plenitud divina, que estaban destinadas a ese reino de la cuarta estrella de Elelet. Pero todo esto se produjo desde el momento en que las humanidades deciden expandirse con sus propias capacidades creadoras. Ahí ya no es responsabilidad de la primera fuente de lo que las humanidades hayan creado, hayan hecho. Entonces, eso como primera medida. Entonces, bueno, aquí a partir de esto, ya es cuando comienza a hablar de Sofía el libro y bueno, el tema de la desviación. Pero vamos a otro documento, que es el documento de historia y verdad del unicornio. Aquí te habla también de esas edades. Dice por acá, la bestia no puede desaparecer, respondió Eunoxtos, pero abandona nuestro nivel de realidad y se marcha a otro, hablando del unicornio. ¿Qué es el unicornio? El pensamiento perfecto desde el origen. El unicornio es el pensamiento, la mente del Cristo. Esto que dice el libro secreto de Juan, para que se entienda, cuando habla de Pijeradán. Dice acá, el Espíritu Virgen dio nombre al humano perfecto y nombró a Pijeradán más, bueno, no, aquí, más arriba. De nuevo, del conocimiento anterior de la mente perfecta. Ese es el unicornio, el pensamiento perfecto. Pensamiento puro que se expande en espiral en la creación. Ese es el unicornio. Entonces, aquí se habla del unicornio y dice, ¿y cuál es ese otro nivel? ¿No has oído hablar de las 4 edades? Me preguntó. Conocía algo en efecto por los diálogos de Platón. La primera había sido la fabulosa Edad de Oro, el tiempo de Pijeradán. Y después venían las edades de plata y de bronce. Ahora estábamos en la última, la Edad de Hierro, que es lo que son las humanidades, ¿no?, que describe el libro secreto de Juan. ¿Y acaso estas 4 edades no son semejantes a las 4 grandes dinastías que marcan la decadente historia de la humanidad? Así es, respondí. Y no obstante, no es así. O por lo menos es más que eso. Me guió entonces por el jardín y me hizo sentar en el banco de aprendizaje. Me cubrió con su propia túnica y me enseñó. Su enseñanza fue enorme. Empecé a ver todo a una nueva luz. Escucha con atención, me dijo. Cada una de esas edades, estas son edades, son tiempos, son espacios en la creación, las 4 estrellas. Estas son las edades que se está refiriendo por acá. Cada una de estas edades aún continúa. Todas esas humanidades existen todavía, porque no miden los años cambiantes del mundo que conocemos, sino otras dimensiones o niveles en los cuales el hombre ha vivido antes de llegar aquí. Ojo, antes de llegar aquí al planeta Tierra. Miren esto. Son dimensiones o niveles en los cuales el hombre ha vivido antes de llegar aquí. ¿Aquí dónde? Al planeta Tierra. ¿Dónde hemos vivido? Dimensiones, niveles, tiempos, humanidades. Nosotros hemos estado aquí antes, en estas dimensiones, antes de estar aquí. Vamos a lo siguiente. A la primera se le llamó Edad de Oro, porque brilla de luz dorada como pensamiento recién nacido en la mente de Dios, que es lo que dice acá, de la voluntad o del conocimiento anterior de la mente perfecta o del unicornio. Todos estos conocimientos están conectados. De la mente del pensamiento perfecto, nacido de la mente del Padre. Entonces dice acá, cada edad siguiente, partiendo de la de oro, ¿no? Cada edad siguiente es una elaboración de este tema.
Hay tres pasos más por los cuales el pensamiento divino ha llegado finalmente a congelarse en la materia inerte y densa de nuestra edad. El pensamiento divino que surge de aquí se le dota con ese pensamiento, con esa mente creadora al Adán, y ese pensamiento desciende, se congela, se densifica, pasando por estos reinos hasta la presente edad de Lelet. Ahora, ¿quién estipuló ese descenso? ¿Quién estipuló ese congelamiento, esa densidad del pensamiento perfecto? ¿Eso se estipuló desde el origen perfecto o lo hicieron las humanidades? Reflexionemos eso. ¿Quién hizo eso? ¿El Padre Creador jugando ahí a ver cómo sufrían las humanidades o eso lo hicieron las mismas humanidades? Vamos analizando. Bien, iba por acá hasta congelarse en la materia inerte y densa de nuestra edad. Las dimensiones son las cuatro notas de una cuerda poderosa que expande y abarca cuanto fue, es o puede ser. El hombre, ojo, el hombre ha ocupado cada una de ellas. ¿De cuáles? De estas humanidades. El hombre, no refiriéndose a varón, sino hombre como creación, las humanidades, el hombre universal, ha habitado las cuatro dimensiones. Sí, ha ocupado cada una de ellas y miren lo que dice acá. Y cada vez ha fallado. Y cada vez ha fallado, quebrando su juramento o su promesa. Se lo envió entonces a una dimensión más baja, menos refinada. Las anteriores son invisibles, no son invisibles, porque no las vemos esas humanidades, pero perduran entretejidas como una urdimbre inextricable. Entonces, el hombre ha habitado o ha ocupado cada una de estas dimensiones y en todas ha fallado. Entonces, ojo, fallar no significa crear a Yaldabaoth. Fallar no significa abortar el caos. Fallar no significa crear el mal. Nosotros podemos fallar. Como humanidades, la falla está contemplada dentro del diseño y la falla es prueba y error. Oye, me equivoqué con esto en una decisión, tengo el albedrío, tengo la guía, corrijo. Eso se parte del aprendizaje. El fallar dentro de los límites de esa exploración y de ese aprendizaje universal. Fallar es un proceso natural para el crecimiento humano. Fallas, evidentemente, normales, de errores que uno pueda cometer, no de maldad, no de quitarle la vida a otro, ya eso es otro nivel, ya producto de la desviación. Estamos hablando de fallas en decisiones. El Pijeradán falló. ¿Y en qué falló? En que su descendencia ya no era de oro, ya no estaba al mismo nivel, era de plata. ¿Y por qué? Porque en su decisión de crear, de expandirse, no lo hizo a partir de la mente perfecta, sino que tomó otras decisiones. Y vuelvo y repito, no significa que el mal se haya creado ahí. Simplemente su creación no fue del mismo nivel de lo que podía haber sido, ¿no? Al nivel dorado. Entonces, ese descenso, ¿quién lo produjo? El Pijeradán, a plata. Luego, en la humanidad Oroyel, que es Set, también más de lo mismo. Su descendencia, la familia de Set, no era de plata, era de bronce. Entonces hubo un descenso, ahí falló. ¡Pum! Una descendencia menos lumínica, un pensamiento cada vez menos puro. Y ahí es donde dice que ese pensamiento perfecto de la mente perfecta se fue enfriando, se fue congelando. Y en la humanidad de bronce, más de lo mismo. La descendencia, ya digámoslo así, se desdibujó tanto ese proceso que ya en el reino de Lelet estaban las almas que ignoraban la plenitud divina. O sea, ya había un descenso tan fuerte que ya los humanos de Lelet, ya pues sí que el tema de la desviación era bastante probable. Y en el proceso de expansión en las humanidades de Lelet, en los tres reinos, perfección, paz y Sofía, pues ahí fue donde se generó la desviación en el último tiempo, en el último reino, en Sofía. Entonces, perfección, paz y Sofía, no es que sean, no lo veamos como tres lugares diferentes, son tres reinos, es la misma humanidad.
repartida, organizada, digámoslo así, en esas tres cualidades, pero el Eled es la misma humanidad, solo que digamos que los reinos se determinan por los tiempos en que se van expandiendo las humanidades. Entonces, en el último tiempo del tiempo del Eled, valga la redundancia, se le denominó el reino de Sofía. Y ahí es donde ya, pues, el alejamiento y el congelamiento de ese pensamiento creador era muy fuerte. Ya había ignorancia total de su origen, ya había ignorancia total de cómo se creaba, de cómo eran las leyes. Era una humanidad muy propensa, demasiado propensa al error. Hasta que en ese continuo error, pues, terminó sucediendo lo que sucedió. Entonces, ¿de quién fue la decisión? ¿De quién fue el error? De las humanidades en su libre decisión. Entonces, por eso se produjo el descenso, como lo dice acá. El humano o el hombre habitó las cuatro edades y en todas falló. Falló en la expansión de su propia creación. Entonces, no es que hay unos espíritus que desde la preexistencia estaban predestinados a llegar a Sofía. No, esos espíritus son descendientes de las humanidades. Es como ahora, si usted va a tener hijos, esos hijos tienen unos espíritus que están esperando encarnar en los cuerpos de sus hijos, ¿verdad? Esa es la ley. Esa es la ley universal, que los espíritus se encarnen en esta dimensión física en la que estamos nosotros. Entonces, si esta humanidad toma decisiones equivocadas con sus cuerpos, con su mente, bueno, con todo lo que nos rodea, y vamos en una humanidad en decadencia, ¿cómo van a ser los cuerpos y la condición de las generaciones futuras? Pues va a ser cada vez peor. Pero igual la ley se tiene que cumplir. Los espíritus tienen que encarnar. Aunque nosotros nos equivoquemos y la descendencia sea horrorosa, a todo nivel, la ley se cumple y el espíritu tiene que encarnar. Pero ¿de quién es la responsabilidad de ese futuro caótico? De nosotros. Nosotros mismos estamos creando un futuro caótico donde nuestros descendientes van a encarnar. Y la ley de la encarnación se tiene que cumplir. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de que el futuro debe ser igual de positivo o debemos crear un futuro mejor para nuestros descendientes, tomamos mejores decisiones en el presente. Y cuando esos espíritus encarnen en un mundo mejor, entonces, claro, eso lo habremos creado nosotros desde acá. Y esos espíritus que encarnan en un mundo mejor, claro, como están viviendo en una condición mejor, seguramente no van a decir, oye, qué desafortunado soy. ¿Será que Dios me tenía en la mira y me encarnó aquí? O más bien, no va a decir qué afortunado soy. ¿Será que Dios ya me tenía privilegiado desde la preexistencia y por eso me encarnó aquí? No, ni privilegio ni castigo. Es el mismo desarrollo y expansión de las humanidades. Entonces, Pijeradán tenía la responsabilidad de expandirse porque tiene la decisión, tiene el albedrío, pero esa expansión no fue en la misma condición de su dimensión dorada. Y claro, las humanidades tienen que expandirse, esa es la ley. Las creaciones, los espíritus, las almas van expandiéndose y esa ley se cumple. Pero ¿de quién era responsabilidad? De las humanidades. Si las futuras generaciones no fueron doradas, no fue ese el diseño desde la preexistencia o no fue esa la intención o el modelo original desde la fuente creadora. Eso fue así porque las humanidades tomaron esa decisión y se expandieron de esa forma. Entonces, si el futuro o las descendencias son caóticas y se produjo la desviación, todo partió desde las decisiones que fueron tomando las humanidades anteriores. Y así se fue descendiendo hasta llegar al error. Entonces, el futuro de nuestros hijos, de nuestras generaciones, si queremos que sea mejor, hay que comenzar a crearlo desde ahora, porque nosotros tenemos la responsabilidad de esos espíritus que van a encarnar hacia futuro. Entonces, claro, la primera fuente, ¿qué tiene que ver ahí? El diseño está, la ley se cumple, es decir, las leyes ya fueron creadas desde la preexistencia. Y en la dimensión física nuestra, la ley es que los espíritus se encarnen en cuerpos físicos. Ahora, ¿en qué cuerpos físicos queremos que encarnen? ¿En unos más sanos o en unos más enfermos? Esa decisión es nuestra, no es de la primera fuente. Entonces, este tipo de comentarios surgen desde la postura, primero,
de ver a Dios como un señor o como alguien con emociones humanas. Y segundo, surge de la postura del victimismo. Ay, porque yo soy pecador, porque me tocó a mí, por mi gran culpa, como dice la Iglesia Católica, porque me pasa esto, porque tenemos que sufrir, porque no sé qué. Es una postura del victimismo. ¿Y por qué no asumes la postura de la responsabilidad? De que hiciste parte de un desorden universal y estás viviendo las consecuencias del desorden que causaste. Y además tienes la posibilidad en tus manos de hacer algo para corregirlo y salir de ese castigo, entre comillas, que tú dices que tienes. Porque no es un castigo, es la consecuencia de lo que tú hiciste. Porque nosotros vemos por allá, no, esas humanidades, no, Sofía, por allá qué culpa tenemos. No, es que tú estuviste allá. Como lo dice el libro El Unicornio, el hombre ha habitado en todas las edades y en todas ha fallado. Entonces, fuimos nosotros los que hemos creado esta situación. Y somos nosotros, porque bueno, no fueron todos los espíritus en todas las humanidades, sino los que están viviendo los efectos es porque hicieron algo, generaron causas para vivir estos efectos. Entonces vamos a asumir ya la responsabilidad. Ah, bueno, estamos en esto. Ya entiendo por qué estoy viviendo esto. Ya entiendo qué fue lo que pasó. Bueno, de aquí en adelante, cero victimismo. Ya basta de llorar. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo salgo de aquí? Ah, me toca reencarnar, me toca corregir. Duré miles de millones de años destruyéndome. Bueno, listo. Asumo los miles de millones de años que tengo por delante para restituirme. A mí me parece maravilloso. Usted sabe toda la vida y toda la existencia, experiencias que nos toca por vivir. Claro, ahora mismo con la desviación aquí, con los caídos y todo esto, pues es más complicado. Pero cuando esta gente no esté, imagine el futuro que nos espera. Es pletórico. Y eso, ese propósito de existencia es del que el que tenemos que visionar y del que tenemos que agarrarnos para sacar esa inspiración y esa esperanza para seguir avanzando. Saber que el futuro será muy diferente si lo comenzamos a crear desde ahora. Pero si seguimos llorando, ay, ¿por qué yo? ¿Y por qué? Y que Dios me castigó. Castigo. No es un Dios castigador y vengativo. Eso eran los Elohim. Nosotros estamos aquí no por un Dios castigador, sino por nuestras propias decisiones. Se nos dio todo lo necesario para crear. Se nos dio el albedrío, se nos dio la libertad y nuestras decisiones no fueron las mejores. Así que a partir de ahora, tomar conciencia de eso y que nuestras decisiones comiencen a ser mucho mejores. Y usted va a ver que esa percepción va a ir cambiando. Bien, esto era lo que quería aportar con estas dos preguntas que me hacían, muy interesantes. Un tema que, por supuesto, genera muchas más dudas, pero poco a poco vamos a ir comprendiendo más. No es más por esta ocasión, estaré leyendo sus opiniones y comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.